¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un martes más, martes de fiscales. Y yo me presento, mi nombre es Brenda Cervantes y el día de hoy quiero presentarles con muchísimo gusto a Almelena Saray de León Cardona. Ella es fiscal especializada para la atención de delitos electorales. Enhorabuena, llegaste, Saray. ¿Cómo estás? A muy Bienvenida. buen tiempo, Brenda. Pues muy contenta de estar en tu programa, de ser parte ahora de estos martes de fiscales y qué mejor época que la electoral, que es todo el movimiento que estamos viviendo ahora con el inicio de las campañas de quienes aspiran a gobernarnos y a legislar por la ciudad. Y digo que llegaste en buena hora porque justamente pues ahorita existen muchísimas dudas por parte del público, por parte de todas las personas, qué es lo que está pasando con las elecciones, vemos mucha propaganda, vemos carteles, vemos de todo en la ciudad y justamente pues tú vienes para orientarnos porque ustedes tienen una labor muy importante en esta época electoral y me gustaría que pues primero nos platicaras cuál es el trabajo que ustedes realizan para que la gente que no los conoce pues sepa cuáles son sus funciones. Bueno, pues déjame te cuento que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una fiscalía joven. Tenemos 3 años apenas en funciones en la ciudad, aunque no lo crean, es muy jovencita. Entonces, este es el segundo proceso que está viviendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE Ciudad de México. Y las fiscalías especializadas en delitos electorales, pues tenemos como función prevenir, investigar y perseguir delitos electorales que tienen que ver con esas conductas que atentan contra la libertad y el secreto del voto, por ejemplo, o contra el libre desarrollo de las elecciones o contra las funciones que hacen los institutos electorales, por ejemplo. Bastantes preguntas yo creo que van a surgir. Recuerden que estamos completamente en vivo, vamos a estar atendiendo todos sus comentarios, todas sus dudas a través de aquí de los mensajes y recuerden que también estamos en la plataforma de YouTube, así que en cualquier espacio nos pueden hacer las preguntas. Sara, bueno, me gustaría que primero empezáramos. Delitos electorales, ¿cuáles son estos delitos? ¿Cómo podemos identificar cuál es un delito electoral? Pues es la mejor pregunta porque luego confundimos y confundimos autoridades y confundimos conducta. Los delitos electorales son esos hechos, esos comportamientos, esas conductas que la ley tipifica como delito, es decir, que son de tal gravedad que ameritan una sanción, ya sea económica o privativa de tu libertad, ahorita lo vemos más adelante, pero en general son conductas que atentan contra la libertad con la que debe emitirse el voto, contra el secreto del voto, contra la función electoral, es decir, destruyen, maltratan material y documentación electoral, por ejemplo, si te robas una boleta, si destruyes una urna, contra aquellas otras acciones que tienen que ver contra esa ausencia de cualquier condicionamiento a tu derecho político a votar en libertad, por ejemplo. Ok, entendamos que, bueno, en épocas electorales a veces es importante, ¿no? Por ejemplo, hay vedas electorales en la televisión, pero también hay reglas que se tienen que seguir las personas que se están postulando y también, pues, algunas reglas que los ciudadanos se tienen que, por ejemplo, comentábamos hace ratito, fuera del aire, vemos mucha propaganda pegada en las paredes y yo no sabía, o quizá no sé si muchas personas de ustedes que nos están viendo sabían que es un delito arrancarla. ¿Por qué? Porque hay otros fines, ¿no? Vemos que un día lo que decíamos, están el cartel de algún aspirante y al otro día están otros y eso pues algunos dirán, no sé qué pasó, pero es un delito. Podría, no en todos los casos, y como buena abogada voy a decir, depende, ¿no? Depende de las circunstancias en las que suceden los acontecimientos. Pero antes de eso me gustaría aclarar 2 cositas. Actualmente no hay una veda electoral. Hay restricciones, sí, para las autoridades, para con fines de comunicación, por ejemplo, ustedes que se dedican a difundir actividades que hacen las autoridades, pero formalmente no es una veda electoral. La única veda electoral va a ocurrir los 3 días previos a la elección, es decir, el 30 al 31 de mayo y el 1 de junio. Esa es la única veda electoral. De ahí en más lo que está sucediendo ahorita es que las autoridades restringen un poco la difusión de sus actividades, un poco para permitir que los candidatos que están buscando competir por un cargo de elección popular puedan llevar a cabo sus actividades y su posicionamiento y promocionar acciones que hicieron como gobierno, por ejemplo. Y entonces lo que hacen las autoridades pues es restringirse para no generar condiciones de inequidad, digámoslo así. Entonces, bueno, volviendo a qué tipo de conductas pondrían en un delito, pues son aquellas que a todos nos suena como
como raro cuando te dicen, sí, hacemos estas cosas, pero a cambio de que me prestes tu credencial, o a cambio de que votes por tal o cual partido o tal o cual candidato. Un condicionamiento, ¿no? Y eso puede ocurrir tanto en el ámbito público, es decir, a nivel de cualquier gobierno, ya sea el gobierno de la ciudad o los gobiernos de las alcaldías, que puedan presionar a quienes trabajan o colaboran ahí para que lleven a cabo ciertos actos de proselitismo, es decir, de promoción de candidatos o de partidos políticos, pero también ocurre en el ámbito privado, por ejemplo, jefes o dueños de empresas o patrones que condicionan a sus empleados a votar o a no votar por determinado partido político o candidato, por ejemplo. Que justo, perdón, esto se puede estar dando mucho en estos meses, ¿no? Que es lo que en estamos viendo. En estos momentos, sí. Ahorita estamos viendo que a partir del 1 de marzo iniciaron nada más las campañas de quienes aspiran a la jefatura de gobierno. Por eso es que solo vemos un poco de propaganda hasta ahorita. A partir del 31 de marzo ya veremos esto más exponencial, porque entonces entran a la contienda ya quienes aspiran a ser diputados y quienes aspiran a ser alcaldes. Entonces, ahorita digamos que estamos viendo el mínimo, ¿no? Que creo que ya lo tenemos identificado, porque hay bastantes. Exactamente, ahorita ya tenemos identificadas las 3 propuestas, las 3 ofertas políticas que hay, ya tomarán este tiempo para analizar sus propuestas de campaña, para analizar los programas y las plataformas electorales que están ofreciendo a la ciudadanía. Y pues más adelante veremos a los otros contendientes en estas campañas. Pero fíjate que este punto que tocaste de la sustitución de propaganda o el borrar una barda y que aparezca con otro nombre. Es que sí lo hemos visto. Sí lo han visto y es muy común. Y déjame decirte que formalmente no es un delito electoral. Por muy incivilizado que nos parezca, sí atenta contra las reglas, digamos, éticas de la competencia electoral, pero al menos por lo que hace a los candidatos hombres, no sería un delito electoral. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con las candidatas que son mujeres, porque ellas tienen un halo protector a partir de 2020, que se incorpora a estas conductas que podrían ser delitos electorales, un tipo penal que se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en ese sentido, las mujeres que están contendiendo por un cargo público sí podrían alcanzar, si es que nos denuncian, sí podrían alcanzar la protección de su propaganda a través de esta vía penal para denunciar que están siendo objeto de violencia política con la obstaculización de los actos de su campaña, por ejemplo. Y ya ha ocurrido, nos ocurrió en el proceso electoral de 2021 y ya recibimos las primeras denuncias en contra de la destrucción de la propaganda. ¿Y para eso se requieren pruebas? ¿O qué se necesita para eso iniciar? Se requieren, sí, al menos algunos elementos indiciarios para que nosotros podamos pues tener una base de qué partir y hacer nuestras investigaciones, porque si tú me mandas una foto donde diga, aquí estoy viendo tirada en la banqueta el pendón, o ya estarían llenos estoy en el poste porque está rota un póster o un pendón de determinada candidata, sí, pero hay tantos postes en la ciudad, en qué colonia, y la mayoría en qué intersecciones, entonces, cuando menos elementos mínimos que nos permitan ir y verificar. Y por supuesto, fíjate que en una de las denuncias que nos hicieron por redes sociales, que hacia allá voy ahorita, sí hemos visto, por ejemplo, grupos de personas organizadas que están haciendo este tipo de acciones. Ahí hemos tratado de responder prácticamente de manera inmediata cuando tenemos el lugar y la hora de los hechos para ir, digamos, en vivo, para ir prácticamente en el momento en el que recibimos la denuncia, se traslada a Policía de Investigación a verificar si ese hecho ocurrió o no, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como una forma de que la ciudadanía conozca dónde puede consultar este tipo de delitos, te cuento que los delitos electorales están en una única normativa que es aplicable para toda la República, que es la Ley General en materia de delitos electorales. Y en esa ley pues tenemos los tipos de conductas y las personas que pueden cometer un delito. Y es importante decirles que cualquier persona podemos cometer un delito electoral, cualquiera de nosotros pues. Desde luego la ley también prevé calidades específicas, por ejemplo, funcionarios de partido pueden cometer un delito electoral, candidatos, precandidatos en su momento, ahora ya no estamos en la etapa de precampañas, pero también la ley prevé momentos específicos de comisión de delitos electorales. Los ministros de culto religioso, por ejemplo, ¿no? También. Que en ejercicio de su ministerio pues hagan llamados a votar a favor o de algún partido político, de algún candidato, o a votar en contra o a no votar, ¿no?
Entonces, bueno, también tenemos esa parte de funcionarios electorales, también son potenciales. Como bien dices, podrían cometer básicamente delitos todos electorales. podríamos Todos, ¿no? cometerlos. Hago estas precisiones porque la ley sí Sí. te dice por qué prevé, digamos, algún agravante a las penalidades cuando tienes una condición específica, por ejemplo. Ok, y bueno, importante, vamos, como dices, paso a pasito, pero quizá la gente que ya nos está viendo ya cachó alguna idea o a lo mejor tiene algo que denunciar. ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Pueden escribir, llamar? ¿Hacia dónde Sí, pueden por comunicarse? supuesto. Pueden comunicarse con nosotros a través de todos los canales de comunicación que hemos establecido para recibir sus denuncias. Tenemos un número 800, que es probable que esté apareciendo ahorita en pantalla, que es el Les vamos a poner los datos. 800-133-7233. Y desde luego también a través de la plataforma que tiene la Fiscalía General de Justicia de Denuncia Digital, ahí también en ese catálogo ya encuentran los delitos electorales, porque algunos son o se cometen sin violencia, digámoslo así, y desde luego pueden acudir a nuestras oficinas cuando quieran hacerlo de manera presencial. Estamos ubicados en la calle Digna Ochoa y Plácido, número 56, en la colonia Doctores, lo que antes conocían como la calle General Gabriel Hernández, o el edificio principal de la Fiscalía General, que es el Búnker, así lo creo conocen. que la mayoría lo Lo conoce así. por el Búnker, ¿no? Entonces ahí nos encuentran, está de muy fácil acceso por la entrada del público, a mano izquierda, ahí está la Fiscalía. Y si quieren presentarla por escrito, pues tenemos una ventanilla única, ya no tienen que andar de puerta en puerta preguntando en dónde. Hay una ventanilla única de atención de la Fiscalía, que también es de manera pues física, llegas, está entrando también por la entrada principal, el acceso principal del Búnker, ahí a mano derecha tienen la ventanilla única de la Fiscalía. Y además nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que hemos tratado de diversificarnos a todas las plataformas, y también estamos atendiendo sus reportes. Una vez que verificamos la existencia de ese hecho, les asignamos un número de folio y eventualmente, si se inicia una carpeta de investigación, con ese folio pueden darle seguimiento a cómo avanzan las diligencias. ¿Pueden ser anónimas? Desde luego que pueden ser anónimas. Esa es una medida que la ley contempla y que ha sido muy funcional para nosotros. Entonces, hay temor, me imagino. Sí, claro, porque a veces quien te provoca un condicionamiento pues es tu jefe, es tu superior. Sí. O a veces quien está cometiendo un delito electoral, por ejemplo, de compra de voto, ya sea a través de una despensa, con una promesa de dinero o porque te va a regalar algún material de construcción, pues es tu vecino, es una persona que conoces, a veces es muy cercano, y entonces pues no quieres verte involucrada en alguna disputa ahí tan cercana. Así es que pueden utilizar el 800 y hacer la llamada anónima o enviarnos un correo, ¿no? A delitoelectoral@fjcdmx.gov.mx. También pueden mandarlo ahí. La ventaja del correo electrónico es que pueden adjuntar un video, una fotografía, darnos más datos si saben quién cometió esa conducta o quiénes podrían ser testigos. Y que por anonimato, ¿no? Quizá la gente se sienta pues más identificada a hacerlo así en casita o desde donde ustedes gusten, y pues dices, de alguna manera me siento más seguro de hacerlo desde esa manera. Claro, ¿no? Y además tiene estas facilidades que puedes aportar elementos. Y aun cuando sea de manera anónima, a veces pues sí necesitamos realizar alguna notificación, entonces ustedes mismos nos pueden acercar y nosotros, aun cuando estamos realizando la investigación, guardamos ese anonimato y seguimos en colaboración con quien denuncia. Es importante decir que cualquier persona también puede denunciar, no tienes que ser el directamente afectado de un delito. Desde luego hay algunos que, pues como tú resientes la afectación, por ejemplo, si te recogen tu credencial de lector, el original, tu credencial original, si te la recogen en este momento, pues sí sientes tú la afectación directamente, porque te quedas sin un documento que te identifica como potencial elector. No vas a poder votar, y además te importa porque ya ahora se ha vuelto un documento de identidad y te lo solicitan en muchas partes. Entonces, pues sí, ahí hay momentos en los que sí directamente la persona, porque es quien, digamos, resultó afectada directamente, pues tiene que hacer la denuncia. De ahí en más, cualquier persona, gracias al anonimato o gracias a esta diversificación de canales, pues puede denunciarnos qué está sucediendo, qué cosas le parecen raras, si están obligándolo a asistir, digamos, a algún evento de carácter político, si le están condicionando la entrega de un programa social, por ejemplo. Es importante aquí que la gente sepa que los programas sociales no se detienen, porque hay mucha gente que vive de los programas sociales, es su única entrada de sobrevivencia, ¿no? Entonces los programas tienen que seguir, los programas se entregan. ¿En qué consiste el delito? En el condicionamiento al acceso de ese programa. Porque fíjate que nos han mandado muchas denuncias, Brenda, donde nos dicen que
te citan en determinado lugar para que lleves tus documentaciones para ser beneficiario de un programa social, y esas reglas, aun cuando están sucediendo ahora en campaña, no necesariamente son un delito electoral, porque los programas sociales y la forma en la que van a operar a lo largo del año se aprueban desde los primeros meses de inicio de año, pues se aprueban en enero, en febrero. Sí, hay fechas donde exactamente. En redes oficiales se están publicando, claro. Y ahí te dicen qué fechas van a estar entregándose, en qué plazas, en qué oficinas. Entonces, lo que está sucediendo a veces es normal de acuerdo a reglas previamente aprobadas. Por ejemplo, ¿no? Es complicado porque justamente este espacio es para que toda la gente que nos está viendo, pues tenga un poco más de noción del trabajo que ustedes hacen, pero también de cómo identificar este tipo de delitos, que es sumamente importante. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que se está conectando, recordándoles que estamos en martes de fiscales, y el día de hoy nos acompaña Almelena Saraí de León Cardona. Ella es fiscal especializada para la atención de los delitos electorales, como bien lo dices, mejor conocido como la FEPADE, más fácil. La FEPADE Ciudad de México. Y que es importante empezarnos a familiarizar con este término, la FEPADE, porque ahorita estamos justamente retomando un poquito más de lo como iniciamos, que estamos en una época electoral donde justamente ustedes van a tener mucho trabajo, pero también el trabajo que ustedes tengan que hacer va a depender de los ciudadanos que hagamos las denuncias. Sí, por supuesto. Si nosotros no conocemos dónde está sucediendo algún hecho, pues no podemos atender esa demanda. Pero fíjate que más allá también de la denuncia, nosotros es importante que les diga que las fiscalías electorales son las únicas fiscalías que tienen facultades de prevención del delito. ¿Y eso qué implica? Pues que nos estamos desplegando a lo largo de la ciudad para hacer labores de vigilancia, de supervisión en un despliegue ministerial, y entonces nos acompañan ministerios públicos y policías de investigación para estar atentos a estas denuncias. Así es que próximamente les anuncio que ya a partir de que iniciaron las campañas hemos estado saliendo y nos van a ver en plazas públicas, nos van a ver en algunos espacios públicos donde pueden consultarnos, denunciar, recibir orientación, presentar algún tipo de incidente, claro, si es que quisieran reportarlo. Así es que nos van a ver por ahí en algunas plazas públicas de la ciudad. Perfecto, pues vamos a saludar a las personas que ya se están conectando. Gracias, recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios. Si tienen alguna duda, ahorita vamos para allá. Cecilia nos saluda desde la Alcaldía Coyoacán. Saludos, Cecilia, gracias por estar en esta transmisión. Abel dice: Cecilia Clemente Albarrán, soy del Estado de México, municipio de Tecámac. Saludos. Saludos también a Eduardo, dice: gracias por la información. Muy importante la existencia de la Fiscalía Electoral. Claro que sí. José Cruz, saludos cordiales desde Villa Cimatlán Álvarez, Oaxaca. La FEPADE está para orientar. Acércate a través de los diferentes medios que hace ratito pues ya los estuvimos comentando. En un rato más se los dejamos aquí, y recuerden que se quede este testimonio por si ustedes tienen alguna duda, quieren recopilar alguna información. Aquí vamos a estar en las redes sociales. Carolina dice: qué bueno que se identifique que puede ser un delito electoral y que lo puede ser y que no lo puede ser, ya que muchas veces solo se trata de infracciones. Roberto Vargas dice: quitar la propaganda es delito electoral. Ya lo comentábamos, al parecer tendría que especificarse qué tipo de propaganda es la que se está quitando. Exactamente. Dice Lins: buenas tardes, que tengan la certeza de que la FEPADE Ciudad de México trabaja en este proceso electoral 2023-2024, denuncien. Pues lo que comentábamos, ustedes necesitan justamente de las denuncias para que ustedes puedan trabajar, y lo importante es que estas pueden ser anónimas. Esto nos da la certeza de que pues podemos hacerlo sin pues el miedo de las represalias, de qué vaya a pasar, porque pues hay mucho condicionamiento en esto. No, desde luego. Y a propósito que leías comentarios de varias entidades de la República, es importante que sepan que en cada uno de los estados hay una fiscalía electoral donde pueden canalizar sus denuncias, porque también nos ha ocurrido, y con mucho gusto lo atendemos, pues que recibimos denuncias de otros estados y tenemos que canalizarlas. Más allá de eso, lo que haces es perder a veces tiempo y que las autoridades no puedan reaccionar con la inmediatez que esperan los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero es importante que lo sepan, hay una Fiscalía Nacional, ya vemos fiscalías estatales en cada una de las entidades federativas que estamos para atenderlos, particularmente ahora en el proceso, que es donde nos volvemos como el hit, ¿no? Entonces sí nos ponemos de moda, pero fíjate que a propósito también de ese tema, es muy importante que sepan que los delitos electorales pueden ocurrir ya sea dentro de un proceso electoral o fuera del proceso. No necesariamente en estos meses. No necesariamente en estos meses. Hay otros momentos, por ejemplo, cuando termine el proceso electoral, que podrán estar ocurriendo otro tipo de delitos, como te decía, ese de recoger tu credencial, pues eso está
está prohibido en cualquier momento, ¿no? Ahora es más grave porque te impide la posibilidad de votar, pero es un ejemplo de delitos que pueden ocurrir fuera de un proceso Justo me electoral. gustaría que me ayudaras como a hacer una lista de ejemplos, ¿no? Porque a veces con los ejemplos creo que podemos entender mejor cuáles podrían ser unos delitos. Uno de ellos es que te retiren la credencial, pero también ha pasado que le toman foto, ¿no? A tu Pasa que toman identificación. foto o que te piden copia de tu credencial de lector. Ujú. Formalmente, dependiendo desde luego de cada caso y de las circunstancias del caso, pero digamos, así de entrada, únicamente es delito cuando te recogen tu plástico Ok. original. ¿Cuáles podrían ser entonces? Hacemos una lista de los más recurrentes o los que ustedes tienen más denuncias. ¿Cuáles serían? Pues mira, tenemos un díptico que es con el que estamos tratando de visibilizar nuestra campaña de Se Ok. Busca, y estamos utilizando esta imagen del mapache electoral, que en el imaginario colectivo está muy asociado a esas personas que cometen este tipo de, pues de conductas antidemocráticas, digámoslo así, que eventualmente podrían ser un delito. Y aquí tenemos un catálogo de los 10 principales delitos que ustedes pueden encontrar. Entonces, Eso. como son la compra de voto, el uso de servicios públicos para favorecer a un candidato, a un partido político, por ejemplo, o que te obstaculicen el desarrollo de las elecciones. Mira, aquí puedes ver. Sí, aquí están muy claros. Y esto pues es obviamente de suma importancia para todos los ciudadanos, porque muchas veces podemos estar presenciando un delito y no Y identificarlo. no identificarlo y además no saber, pero si además tienen esa duda de que está pasando algo como irregular, con mucho gusto nos pueden llamar al 800 que ya dimos y pedir una orientación y ahí les confirmamos qué podríamos hacer y eventualmente qué elementos, a lo mejor datos de prueba, podrían aportarnos para tener una denuncia más eficaz. Entonces, no es que sean los únicos, la verdad es que la ley general contempla más de 2.400 conductas, entonces es difícil hacerte ahorita una lista, pero Claro, digamos estos son los más comunes, ¿no? recurrentes. Los más recurrentes. Ahí están, los están viendo en este Los están momento. viendo en este momento en pantalla, les vamos a dejar, bueno, se queda aquí grabado, Sí. además de que les dejemos, y desde luego yo insisto mucho en que si tienen alguna duda o piensan que algo no está bien, también podemos darles una orientación al respecto y de cómo canalizar de una manera más eficaz su denuncia. Claro, ahora, existen sanciones, me imagino, porque la gente dirá, bueno, pero denuncio, ¿y de qué va a pasar? ¿De ¿Qué va a qué pasar? No les sirve, no? hacen nada, ¿no? Llevan un proceso, es un procedimiento penal y desde luego que lleva tiempo. Y como te decía, hay algunos delitos en los que, además de que sea anónimo, pues sí requerimos que las personas acompañen este proceso, dependiendo pues de cada circunstancia. Pero sí, sí hay delito, perdón, sí hay sanciones. La ley prevé sanciones económicas, que son multas, y sanciones que te privan de la libertad. Entonces, las privativas de libertad pueden oscilar de los 6 meses hasta los 15 años, dependiendo de la gravedad y de las condiciones. Por eso te decía que, Brenda, que sí es importante saber qué calidad específica tenía la persona que cometió el delito o que Claro. al parecer cometió la conducta, porque a la ley prevé algunas agravantes, ¿no? No es lo mismo que cometa un delito una persona, digamos, una ciudadana común que no sabía, a una candidata que sí sabe, que sí conoce la ley, que ha estado involucrada en el proceso. Digamos, por decirlo de algún modo, o servidores públicos que tienen la obligación de resguardar todos los bienes materiales, económicos y físicos que tienen para desarrollar sus labores y no destinarlos a labores de proselitismo, por ejemplo. Porque a veces se les hace muy fácil, ay, sí, aquí hay que sacar copias en la fotocopiadora de la oficina, de la propaganda del candidato o del partido fulano. O, ¿por qué no le prestamos los vehículos oficiales para el traslado de sillas al evento político, ¿no? Por ejemplo. Algunos ejemplos, porque te mencionaba, ¿no? Seguramente ustedes tienen conocimiento de muchos y aquí justamente estoy leyendo de los más recurrentes y que muchos son previos pero a las elecciones y muchos también se dan el día de las elecciones, por lo que estoy viendo, ¿no? Exactamente, y esas son otras condiciones que nos pide la ley. Por ejemplo, hay delitos que se cometen en la etapa de precampaña, como te decía yo, cuando se está preparando la elección. Hay delitos que están ocurriendo ahorita durante las campañas, es decir, la ley sí nos pide una temporalidad específica. Y hay otros delitos que ocurren durante la veda y hay delitos que ocurren durante la jornada electoral, por ejemplo. Hay otros que tienen que ver o que se materializan después de la jornada electoral. Por ejemplo, si alguien te pidió comprometerte a votar por fulanito, por tal o cual partido o tal o cual candidato, y te pide que el día de la elección pues le tomes una foto a tu boleta para comprobar que votaste efectivamente por esa persona y te va a pagar después de la elección, por ejemplo,
¿no? O te va a dar la contraprestación que acordaron, ¿no? Entonces, son delitos que ya no ocurrieron en la jornada electoral porque la contraprestación se va a dar después de la jornada, ¿no? Entonces, pues sí, eso hace una diferencia importante. Claro, y sobre todo pues en esta jornada electoral que se avecina, una de las más grandes que va a tener México y que pues es importante, la información siempre va a ser importante para todo y en este caso pues en tu compañía pues estamos informando a todo el público qué delitos pueden ser sancionados, cuáles pueden ser los delitos electorales. Así que recuerden que estamos completamente en vivo. De nuevo, retomando la información, Alma Elena Saraí de León Cardona, ella es fiscal especializada para la atención de delitos electorales, está teniendo todas sus dudas y estamos completamente en vivo a través de Facebook y también de la plataforma de YouTube. Y dice Octavius, la FEPADE es un gran apoyo para la ciudadanía en el desarrollo de los procesos electorales. Miguel Ángel, mi respetuoso reconocimiento a la maestra Sarey frente a la FEPADE de la Ciudad de México en sus tareas de prevención del delito electoral y combate a la violencia de género. Muy bien. Tania dice, es importante que se civilice tanto para la sociedad como para los actores políticos y por supuesto a las autoridades jurisdiccionales del delito electoral, violencia política contra las mujeres en razón de género para un mejor desarrollo en este proceso electoral 2023-2024. Pues en esas estamos, Brenda. Justamente esas acciones son las que queremos compartir con la ciudadanía y para prevenir es la comisión de ese tipo de delitos, pues qué mejor que espacios como el tuyo, como los martes de fiscales, donde nos permiten comentarles a todos los ciudadanos, a todos los potenciales electores, cómo cuidar su voto y como dice Jorge Garral, que no se dejen presionar, que no se dejen comprar su voto, porque es verdad, o sea, pensamos o minimizamos que estos delitos no pasa nada, pero recuerden que tienen una repercusión muy importante, son las personas que nos van a gobernar, que van a decidir nuestra vida los próximos 3 o 6 años, y entonces su impacto es muy importante en la vida de todos, por eso hay que informarnos, conocer, razonar el sentido de nuestro voto y denunciar, por supuesto. Claro, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, todos los ciudadanos, todos los votos son importantes, así que es bien importante hacer conciencia, informarnos y ahora que ya sabemos cuáles son los delitos, y si no también pueden entrar a las redes sociales y página para que tengan más información, si es que no les quedó alguna duda, no tienen algo claro, ahí van a estar ustedes informados y recuerden que el acompañamiento 24 horas, 365 días. Ahorita estamos permanentemente apoyando, orientando a la ciudadanía, el 800 está abierto, nuestras redes sociales también pueden reportar por X, por Facebook, por Instagram, incluso ya estamos en TikTok como una forma de acercarnos y de facilitar estos mecanismos de comunicación, entonces sí, estamos ahí atendiendo permanentemente el proceso electoral. Perfecto, pues nada más les voy a hacer un recuento de aquí de los delitos más recurrentes, no solamente son esos, le vamos a hacer un recuento para que les quede un poquito más claro cuáles son los delitos que más están o que más denuncias han ustedes recibido, por así decirlo, ¿no? Que es la compra del voto, recoger credenciales para votar, intentar votar con una credencial ajena, solicitar evidencia del sentido del voto, lo que mencionabas, una foto, video, condicionar trámites, servicios públicos o beneficios de programas sociales a cambio de un voto, intimidar a los electores, organizar el acarreo de votantes para influir en el sentido del voto, impedir la instalación de una casilla, introducir boletas falsas a la urna y utilizar recursos o servicios públicos en apoyo de un partido político. ¿Les es familiar alguno de estos? ¿Alguno? ¿No? Así que comuníquense con la FEPADE porque hay sanciones y estos son delitos electorales que no deben de pasar desapercibidos. Exactamente, nuestra obligación también como ciudadanos es cuidar nuestras elecciones, cuidar nuestros procesos electorales, cuidar nuestra credencial y nuestro voto. Como bien dijiste, es el único momento en el que todos somos iguales, todos los votos valen lo mismo, entonces todos tienen un impacto en los resultados de la elección. Sí, aquí Gran nos dice, se necesita también mucho la participación y apoyo de la ciudadanía, denunciar y aportar, así como perderle el miedo a los actores políticos para que se castigue el delito electoral y se dejen de aprovechar de la ciudadanía. Ese es un punto muy importante porque tú decías, bueno, sentimos miedo, nos sentimos intimidados, pero también es un compromiso cívico de darle puntual seguimiento a estas denuncias, si no
se quedan con la sensación de que las autoridades no hacen nada, después me dicen florero, pero pues si no tenemos la denuncia, si no sabemos el lugar específico donde está ocurriendo algún hecho, es muy difícil en esta ciudad trasladarnos y saber pues que en la colonia Benito Juárez o en la colonia X está sucediendo algún delito electoral, y entonces lo que queremos nosotros es responder de una manera efectiva, de una manera rápida a estas denuncias que hemos recibido, y desde luego pues que sepan que cuentan con la Fiscalía Especializada, que atendemos sus denuncias, que las estamos judicializando. Déjame decirte que aunque somos una fiscalía joven, ya hemos logrado algunos éxitos jurisdiccionales. Ha habido personas que han sido sancionadas, que ya han sido vinculadas a proceso, y entonces pues sí estamos trabajando por cuidar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Claro, y que tengan la certeza de que su denuncia no va a ser desechada y que no va a ser, bueno, denuncié, pero no pasó nada. El compromiso está en que van a trabajar ustedes por la ciudadanía, por el bien de toda la ciudadanía, y pues necesitamos que se comuniquen y que hagan evidencia de lo que está ocurriendo. Desde luego, y que le den seguimiento a su denuncia. Ustedes pueden ir y visitar la Fiscalía, consultar sus carpetas de investigación, y en el caso de que alguna de sus denuncias se determine como, más que desecharla, como que no tuvimos elementos, ahí también se explica qué fue lo que pasó, y que sepan qué ocurrió realmente con un reporte que nos hicieron. Saraí, pues nada más me gustaría que de nuevo retomáramos dónde se pueden comunicar en caso de tener alguna denuncia, a dónde acudir, y recuerden, esto puede ser de manera anónima. Desde luego ya creo que están apareciendo en pantalla nuestro número 800, se los decía, 800-133-7233, a través de la plataforma de denuncia digital de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del correo electrónico delitoelectoral@fjcdmx.gov.mx, que también está apareciendo en pantalla. Ya decíamos, de manera presencial en la Colonia Doctores, en el Búnker, en la calle Digna, Ochoa y Plácido, número 56. Estamos ahí a sus órdenes, y en todas nuestras plataformas y redes sociales nos encuentran como FEPADE CDMX. Así es, como dice Susana, es muy importante y oportuna esta información. Así es, esperemos que les haya quedado un poquito más claro de qué consiste la FEPADE, el trabajo que están haciendo, y en esta pues época electoral, que es muy importante. Así que muy atentos a todos los delitos que ustedes son testigos o desafortunadamente son víctimas. Hay una solución y se pueden acercar con ustedes. Exactamente, nos pueden llamar, estaremos atentos. Y muchas gracias por el espacio. Nos vemos aquí próximamente en otro martes de Fiscales. Así es, Saraí. Pues me despido. Alma Elena Saraí de León Cardona, fiscal especializada para la atención de delitos electorales. La FEPADE nos acompañó el día de hoy. Si tienen más dudas, ya saben, ahí les dejamos la información a dónde pueden acudir. Mi nombre es Brenda Cervantes y nos vemos el próximo martes de Fiscales. Gracias. Gracias, Brenda, un gusto.